Hola niños, buenos días, ¿cómo están? ¿Pueden abrir sus cámaras? Buenos días. Hola, ¿cómo Buenos estás, días, Fátima? profe. ¿Y tu gato, Fátima? Ya no se aparece en clases. Dormido. Mm, Vamos a esperar a que entren los demás, ¿va? Es lo que estoy esperando. Mm, 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 mm. Bueno, niños, hoy nos toca ver un tema muy difícil. Y se me hace muy difícil porque es uno de los valores más subjetivos que puede haber, que no cualquiera puede aplicar. La justicia, como bien decía Platón en la página número 50 de su libro, eh, póngale ahí, subrayenle justicia, Platón, y como bien decía Platón y decía que que solamente el hombre podía ser justo porque es un alma sensible, racional, y que son los únicos que podemos ser igualitarios con las circunstancias. Bueno, la justicia es muy subjetiva. Y yo pienso que las personas que aplican la justicia deben de ser personas muy sabias para poder tomar esa decisión, ¿no? De darle igualdad de derechos, responsabilidades, castigo Profe, ¿en qué a página, todos perdón? los demás. Página número 50, Leslie. Em, entonces, ahorita van a entender por qué les digo estas palabras, ¿no? De la cuestión de la justicia, no, que no cualquier persona la podría aplicar. Y bueno, los que tienen en sus manos aplicar la justicia, no la aplican así como debería de ser. Vamos a ver un video muy largo y yo espero que le pongan mucha atención. Yo creo que a lo mejor como que han visto algo por ahí. Han escuchado el tema incluso está en Netflix como un documental de las tres muertes de María Escobedo, ¿no? Ojalá lo puedan ver en Netflix estos días de puente y que reflexionen y analicen precisamente el tema de la justicia, ¿no? Primero les voy a poner un videito bien cortito. Ah, ah, ah. Esperen, esperen. Ay.
La justicia significa dar a cada uno lo suyo. Supone tratar a cada persona como se merece y otorgar cada cosa a quien le corresponde, sin discriminaciones o preferencias. Se comporta con justicia quien respeta las necesidades y derechos de los otros, cumple las órdenes o leyes justas de quien tiene autoridad, respeta las opiniones de los demás, habla de los otros sin calumniar, dice la verdad, sabe guardar un secreto, respeta la propiedad ajena, paga lo que debe, devuelve lo prestado, al menos en las mismas condiciones en que lo recibió. Emplea bien su tiempo. Cumple con sus deberes y obligaciones. Respeta las reglas del juego porque reconoce a los demás como iguales. Establece acuerdos y soluciones con un diálogo racional. Cumple su palabra. Ante las injusticias de los demás, es capaz de perdonar y evitar un acto de venganza. Si ha cometido una injusticia, es capaz de repararla o compensarla. El desarrollo de la justicia es progresivo. Al principio, se ve en los demás un mero reflejo o contraste de uno mismo. A medida que se progresa, el otro se convierte en un punto de referencia de lo que es justo. Se respetan y afirman sus derechos. De acuerdo al videíto, ¿qué es la justicia? ¿Qué es la justicia? Fátima. Darle Brian. a cada quien lo que se merece. Sí, Vania, ¿verdad? Darle a cada quien lo que se merece. ¿Qué más? ¿Se valen los actos de venganza? No, porque si no, no es justo. Por mano propia no. Por mano propia, no. Sí, ¿verdad? Para vivir en armonía se supone que por mano propia no, ¿verdad? Les voy a compartir un video que está bastante largo. Pónganle mucha atención, está muy interesante. Y bueno, se los voy a compartir, ¿va? Eh, eh, eh. Esperen. Buenos días, maestra. Hola, Chiri. ¿Por qué tan tarde, Chiri? Porque yo estaba pensando que... Ok, sí, Achiri, perdón, Achiri. Vamos a ver un videíto, Achiri, y estamos viendo el tema de la justicia, ¿va? Este video es mucho más largo, pónganle mucha atención, es muy interesante y bueno, ahorita platicamos, ¿va? Hola mis amigos, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. Bienvenidos al canal, mi nombre es Sil y estoy contenta de estar en contacto con todos ustedes por este medio, así que desde ya muchas gracias por su tiempo y apoyo. Y antes de comenzar les quería pedir que si aún no se suscribieron a este canal, por favor lo hagan y activen la campanita de notificaciones, así YouTube los mantiene al tanto cada vez que yo subo un video. Ahora sí, sin más intro, comencemos con la historia del día de hoy.
Este caso sucedió entre los años 2008 y 2010 en Chihuahua, México, y lo conocí gracias a una suscriptora que me lo recomendó. Cuando comencé a investigarlo me conmovió muchísimo, me pareció muy importante darlo a conocer. Esta es una historia de injusticias, un camino que lamentablemente al día de hoy recorren miles y miles de familias que perdieron a un ser querido, pero sobre todo es una historia sobre la dignidad. Por favor, quédense conmigo para conocer esta historia. Marisela Escobedo Ortiz nació en Ciudad Juárez, Chihuahua, México, el 12 de julio del año 1958. A ella se la describe como una mujer amable, trabajadora, de gran temple y sobre todo muy digna. Ella tuvo 3 hijos, Juan Manuel, Alejandro y Rubí Maricel Fraire Escobedo. Marisela trabajó hasta su jubilación como enfermera y en el año 2007, con los ahorros de toda su vida, decide realizar un emprendimiento propio y abre una carpintería. Y contrata como su ayudante a un joven de nombre Sergio Barraza Bocanegra, de 19 años. Para ese entonces, Rubí, su hija de 14 años, regresa a vivir a Ciudad Juárez luego de haber pasado un tiempo en San Antonio, Texas. Es en este contexto que Rubí y Sergio se conocen y al tiempo inician una relación sentimental. No pasó mucho hasta que Rubí queda embarazada. Esta noticia no fue algo que le cayó de lo más bien a Marisela porque su hija era muy joven aún. Sin embargo, ella no se opuso a la relación y aceptó que los jóvenes se fueran a vivir a la casa de los padres de Sergio Barraza. Y así comenzaría una de las historias más trágicas de México. Ellos al tiempo se convierten en padres de una niña. Los vecinos comentarían que la relación entre la pareja no era la mejor, discutían con frecuencia. Sergio se caracterizaba por ser muy posesivo, manipulador y celoso. Rubí era muy joven, su poca experiencia con la vida hacía que fuera bastante influenciable y manejable por Barraza. Él poco a poco comenzó a aislarla, la alejó de sus amigos, de su familia. Rubí a veces pasaba temporadas sin contactar a su familia y todos coinciden que esto se debía a las constantes manipulaciones por parte de Barraza y además ella elegía no contradecirlo por el temor que sentía. Y justamente esto se creyó que había ocurrido a partir del 29 de agosto del 2008, cuando Rubí fue vista por última vez por sus amigas. Dejó de contactar a su familia, sin embargo, esto en un principio no generó alarmas porque ya había ocurrido con anterioridad. Aún así, Marisela intentaba comunicarse con ella para saber cómo estaba y cómo se encontraba también su nieta. Sin embargo, los días pasaban y no había ningún tipo de señal. No es hasta fines de octubre que recién Barraza aparece y le cuenta a Marisela y a su familia que ellos se habían mudado a Aguascalientes por motivos laborales, pero que pronto vendrían a visitarlos. Esto se podría decir que dio un alivio momentáneo a Marisela, quien seguía esperando que su hija se comunique con ella. Sin embargo, llegó diciembre, las fiestas, las reuniones familiares y Rubí jamás apareció. Ya para los primeros días de enero del 2009, Marisela y su familia, preocupados, deciden iniciar la búsqueda. Y es cuando comienzan a aparecer los primeros indicios de alarma. Marisela consigue dar con su nieta, que se encontraba bajo el cuidado de su abuela paterna. Pero lo más preocupante es que esta señora le dice que ella se tuvo que hacer cargo desde septiembre de la pequeña, ya que Marisela había conocido otro hombre y se había ido y los había abandonado. Esto desde un principio fue imposible de creer por parte de Marisela, ya que conocía muy bien a su hija, que más allá de ser joven, era una buena madre, amaba a su hija y jamás la hubiese abandonado. Al día siguiente, Marisela consigue dar con Sergio Barraza, quien le relata la misma historia, y después de esto desaparece. Marisela decide seguir en contacto con la madre del hombre para estar cerca de su nieta y para seguir recabando información acerca de Rubí. Es poco a poco que esta mujer va dándole mayor información y le comenta que, por ejemplo, su hijo lloraba mucho por Rubí y hasta le había instalado un altar. Esto obviamente a Marisela la preocupó, la alarmó, porque no se le prepara un altar a una persona que está con vida. Durante todo enero, Marisela y su familia buscaron a Rubí sin parar, desde la mañana hasta la noche, sin conseguir nada. Marisela se unió a un grupo de madres buscadoras, viajó con ella a diferentes lugares, hasta que a mediados de enero, ya sin tener ninguna noticia, decide presentar la denuncia en la policía por persona desaparecida y además pedir la custodia legal de su nieta. La policía, como ocurre en muchos de estos casos, no actuó inmediatamente, no consideraron este caso como urgente porque ya había antecedentes de que Rubí desaparecía y no contactaba a su familia, así que para ellos estaba bien y la joven pronto aparecería.
Pasados unos días, cuando por insistencia Marisela ya consigue tener la denuncia formal, comienza a repartir volantes con la cara de Rubí por todos lados, va a los medios de comunicación, a los diarios para dar a conocer el caso de su hija. Pero al ver que nada daba resultado, decide ofrecer una recompensa para cualquier persona que pudiera darle algún dato sobre su hija. Marisela tenía la certeza interna de que algo había pasado con Rubí, porque no había manera de que ella hubiese abandonado a su hija. Es así como el 30 de enero Marisela recibe una llamada de un joven de nombre Ángel Valles, que era conocido de Barraza, y le da la noticia menos esperada por una madre, pero que quizás ella, muy en lo profundo, ya sabía. Cuenta que para el tiempo de la desaparición de Rubí, Barraza, en un estado de ebriedad, le confiesa que le había quitado la vida de un disparo por haberla encontrado con otro hombre, a quien también supuestamente le quitó la vida. También le cuenta que se deshizo del cuerpo de Rubí en las periferias de Ciudad Juárez luego de quemarla. Obviamente que el sufrimiento de Marisela como madre fue terrible, pero ese dolor devino en fuerza y lucha y decidió buscar justicia por su hija. Logró convencer a este joven, quien estaba muy asustado porque había sido amenazado, que diera su testimonio ante la policía. Es recién a partir de la declaración de este muchacho que la policía toma el caso de Rubí como de alto riesgo. Cabe destacar que hasta ese momento Marisela lo hizo todo. De madre se convirtió en detective y realizó el trabajo que le correspondía a la justicia, porque se convenció que si ella no buscaba a su hija, nadie más lo haría. Por eso es que deja todo de lado, trabajo, familia, y se aboca de lleno a encontrar a Rubí. Marisela estaba tras el paradero de Barraza, quien desde el momento que supo que se realizó la denuncia, desapareció llevándose a su nieta con él. Y además, él era el único que sabía lo que sucedió con Rubí. Ella investigó cada indicio, cada línea que encontró. Pasaron días, meses y jamás paró, viajando de un lugar a otro, hablando con personas. Inclusive llegó a realizar ella misma 3 rastrillajes, después otro junto con la policía en la zona indicada por el muchacho. Inclusive se buscó con canes, pero no obtuvieron ningún resultado. Hasta que por fin, el 16 de junio del 2009, Marisela logra dar con el paradero de Barraza, que se encontraba en Zacatecas. Ella inmediatamente da aviso a las autoridades y este hombre es detenido bajo el cargo de sustracción de menor por haber desaparecido llevándose a la niña, que para ese entonces ya Marisela tenía la custodia legal de la pequeña. El hombre es trasladado hacia Ciudad Juárez, donde quizás por los nervios, porque sabía lo que había hecho, espontáneamente declara ante 2 agentes lo que había ocurrido con Rubí. Él dice que encontró a Rubí con otro hombre, se enfureció y comenzó a golpearla hasta quitarle la vida. Inclusive indicó a los agentes el lugar preciso donde dejó el cuerpo. Y es a partir de esta declaración que uno de los agentes se dirige al lugar indicado y lamentablemente dan con Rubí, aunque no de la manera en que todos esperaban. El lugar donde dejó el cuerpo era un basurero de animales donde la policía ya había realizado rastrillajes, inclusive con canes, pero en una zona muy complicada que si no hubiese sido por la declaración de este hombre, jamás hubieran dado con ella. Los encontraron 39 huesos, que el ADN confirmó que pertenecían a Rubí Maricel Freire, de tan solo 16 años de edad. Se encontró solo huesos porque había pasado mucho tiempo, porque la mitad de su cuerpo había sido quemada y otro se cree por la actividad de los animales de la zona. Lamentablemente la autopsia no pudo determinar cuál fue la causa de muerte de Rubí por el estado en el que se encontraba, por lo que no se pudo comprobar si había sido como Barraza declaró. Amigas de Rubí declararon que en días previos a su desaparición ella les confesó que estaba decidida a separarse, así que se comenzó a sospechar que ese había sido el motivo por el que Barraza le quitó la vida. Es a partir de esto que Barraza es acusado de homicidio por el caso de Rubí. En medio de esto, la Procuraduría recibe un informe de Ciudad Juárez fechado como 30 de agosto del 2008, o sea, un día después de que Rubí fue vista por última vez. El padrastro de Barraza se había presentado espontáneamente ante la policía para denunciar a su hijastro. Él dice que el muchacho le confesó a él y a su madre que le había quitado la vida a Rubí. Inmediatamente la policía se dirige al domicilio de la pareja, pero al no visualizar ningún signo de violencia en el lugar, deciden desestimar la denuncia, sin siquiera preguntarse por el paradero de la joven o por si ella se encontraba bien. Lo único que hicieron, ya que Barraza se encontraba bajo el efecto de sustancias prohibidas, dejarlo detenido por 36 horas, luego este hombre pagó una multa y fue puesto en libertad.
El juicio contra Sergio Barraza se llevó a cabo el 26 de abril del año 2010. Tanto Marisela como todo México esperaban la pena máxima. Las únicas pruebas que se presentaron eran los testimonios de los testigos ante quienes este hombre confesó el hecho, que eran policías, el padrastro y el joven Ángel Valles. Durante los 3 días que duró el juicio, Barraza se abstuvo de declarar, apelando a su derecho de permanecer en silencio. Por su parte, el padrastro dio una vaga declaración acerca de la denuncia que había realizado tiempo atrás. Decía no recordar nada, tampoco volvió a precisar fechas. También declararon los 2 agentes ante quienes Barraza confesó el hecho. Uno de ellos fue el que encontró el cuerpo gracias a la confesión del hombre. En cuanto a Ángel Valles, tuvo un mal interrogatorio, se podría decir. Los jueces ni siquiera permitieron la ayuda de su psicóloga, teniendo en cuenta que él era muy joven, estaba asustado porque había recibido amenazas. Los jueces consideraron que su testimonio contradecía al declarado por el acusado ante la policía, ya que al joven le dijo que él había matado a Rubí de un disparo y a los policías a golpes. Fue el tercer y último día de juicio que Marisela le dedica unas palabras a Barraza, y es ahí que este hombre decide romper el silencio y le pide disculpas a la mujer por todo el dolor causado. Y antemano te pido perdón, Marisela, porque yo sé que es un daño muy grande y al igual y es cierto, como tú decías, ontaba a Dios, ¿verdad? Y desgraciadamente yo no conocía a Dios en otro tiempo y hoy me ha dado la oportunidad de conocer a Dios dentro de un penal, ¿verdad? Algo que para cualquier persona tendría valor probatorio dentro de un juicio, una declaración de culpabilidad. Sin embargo, no fue tenido en cuenta por los jueces quienes ya tenían un veredicto. Por unanimidad, Sergio Barraza es declarado inocente y absuelto porque según los jueces no existían pruebas en su contra. Ahora quiero pasarles el fragmento de un video donde se da el veredicto. Quiero aclararles también que es un video fuerte porque muestra el dolor explícito y desgarrante de una madre. Primero, el tribunal absuelve por unanimidad a Sergio Rafael Barraza Bocanegra de la acusación que le hizo el Ministerio Público como autor del delito. Ese fue el grito de una madre a la que por segunda vez le mataban a su hija. Ese grito traspasó las fronteras de México y se oyó en todo el mundo. Esa absolución tan terrible conmocionó a todo México y a partir de eso el caso de Rubí es conocido a nivel internacional. Nadie podía explicarse una decisión tan inhumana. Más allá de que claramente hubo muchos errores en la investigación, las pruebas no se presentaron de manera correcta. Estos jueces se guiaron por una ley anterior de procesos penales donde la confesión no era tenida en cuenta como evidencia. Más allá de que, por ejemplo, uno de los policías, gracias a la confesión de Barraza, pudo dar con el cuerpo, como ellos no fueron testigos directos del hecho, es decir, que los policías tenían que haber estado cuando Barraza le quitó la vida a Rubí, algo totalmente ilógico. Por otro lado, las confesiones de Barraza, tanto a los policías como a los padrastros, fue desestimada porque no se realizó en presencia de un abogado defensor. Pero los jueces no tuvieron nunca en cuenta los indicios, no se dieron cuenta o no quisieron darse cuenta que estaban frente a un caso de feminicidio como tantos otros que ocurrían día a día en México. Es a causa de este absurdo que se plantea un nuevo sistema donde los indicios sean tenidos en cuenta y más en caso de feminicidios. Otro terrible error de estos jueces fue no haber tenido en cuenta la declaración que hizo Barraza cuando le pidió disculpas a Marisela. Eso tenía un alto valor probatorio, ya que se encontraba en juicio y además le daba consistencia a todo lo demás. De ser así, se hubiesen evitado el tomar una decisión tan absurda e inhumana que tiempo después traería consecuencias aún más terribles.
A partir de esto, Marisela vuelve a las calles. De detective ahora pasó a ser activista. Era todo un símbolo de lucha y dignidad. Estaba decidida a torcerle el brazo a la impunidad. En una de sus marchas, ella se pintó la cara de payaso porque es así como se sintió en el juicio, que los jueces se rieron de ella, que los jueces se habían reído de su hija. Marisela realizó muchas marchas, junta de firmas, protestas en distintos lugares en contra de esa resolución. Ideó las 1001 maneras de llamar la atención. Por ejemplo, en una oportunidad salió a marchar solamente vestida con las fotos de su hija. Fue incansable en el afán de que la muerte de Rubí no cayera en el olvido y en la impunidad. Por su parte, sus abogados presentaron una apelación en contra de la resolución. Es así como el 20 de mayo del 2010, quizás por vergüenza, por la repercusión nacional e internacional que tuvo una decisión tan absurda, que por unanimidad el Tribunal de Casación revoca la sentencia absolutoria y declaran a Sergio Barraza Bocanegra como culpable de la muerte de Rubí. Y se ordena realizar un nuevo juicio oral. 4 días después, en ausencia del acusado, se lo condena a 50 años de prisión. Pero para ese entonces, este hombre se había fugado. Marisela sintió que esto no fue suficiente, porque lo único que le dieron fue un papel donde decía que ese hombre merecía 50 años de cárcel, pero estaba libre. Fue tal la repercusión que hasta Interpol se sumó a la búsqueda de este hombre. Nuevamente, Marisela se puso la búsqueda en su espalda y volvió a empezar. En 2 oportunidades ella dio con el paradero de Barraza, siempre ella antes que las autoridades avisaba. Sin embargo, este hombre siempre se les terminaba escapando. Ella llegó a ofrecer una recompensa bastante importante para quien le pudiera dar información sobre el paradero del hombre. Toda la lucha de Marisela posicionó el tema del feminicidio, en especial en Ciudad Juárez, donde por otros tantos hechos de violencia quedaba prácticamente invisibilizado. También develó la gran negligencia por parte de quienes imparten justicia en todos sus estratos. El 13 de septiembre del 2010, Marisela realiza una denuncia por amenazas en contra de su vida por parte del hermano de Barraza. En sus intentos por ser escuchada en los primeros días de diciembre, Marisela instala un campamento frente del Palacio de Gobierno de Chihuahua y asegura que no se iba a marchar del lugar hasta que las autoridades hicieran su trabajo y detuvieran a Barraza, porque era inadmisible que ella, con sus propios medios, sus limitados recursos, diera con este hombre siempre y las autoridades no lo encontraran nunca. Ahora quiero pasarles una entrevista que le hicieron a Marisela mientras se encontraba acampando. Por favor, presten atención a cada una de sus palabras. Si la cocina no es lo tuyo, Didi Food te rescata con hasta 50... En México y está a punto de convertirse en gato y un ratón. Eso es lo que estoy esperando esta gente, en que sea yo la que me tenga que esconder. Pues no me voy a esconder. Si me va a venir ese hombre a asesinar, que venga y me asesine aquí enfrente, para vergüenza. ¿Le ha dicho algo? ¿Le ha mandado a decir algo? Tengo amenazas por parte de él, por parte de la familia. Él ya está involucrado en un grupo de crimen organizado. Entonces, ¿qué está esperando el gobierno? Que venga y termine conmigo. Pues que termine conmigo, pero aquí enfrente. Ella había recibido amenazas los días previos, sin embargo, nunca se dejó amedrentar. Pero lamentablemente las palabras de Marisela cargaban demasiada verdad. El 16 de diciembre del 2010, por la noche, mientras Marisela se encontraba acampando junto a su hermano y a un grupo pequeño de personas, un sujeto bajó de un auto blanco y, a pesar de los intentos de su hermano, disparó contra Marisela, quitándole la vida frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua. El hecho conmocionó al mundo. Alguien dijo por ahí que bastaron 20 segundos para terminar con 27 meses de lucha. Su muerte fue una cachetada a un Estado indiferente, dejando al descubierto una falla total en el Estado de Derecho. La mayoría de mujeres devenidas en investigadoras jamás obtienen justicia y otras, como Marisela, dejan su vida buscándola. Este hecho indignó a todo un país. Ciudadanos de diferentes organizaciones salieron a las calles para exigir a las autoridades justicia por Marisela y por su hija Rubí. 2 días después de este hecho, los jueces del caso de Rubí fueron suspendidos y acusados, pero renunciaron antes de llegar al juicio. Lamentablemente, la ola de tragedia que desataron con su decisión no terminaba ahí.
Mientras estaban velando los restos de Marisela en Ciudad Juárez, un grupo armado entró al negocio de su expareja, donde se encontraba su hermano, quemaron el lugar, secuestraron al hermano del hombre y después le quitaron la vida. La policía en ese momento sospechaba que el autor intelectual de lo ocurrido con Marisela era Sergio Barraza. Por su parte, la familia de Marisela sabían que detrás de todo esto había algo muy grave y que el Estado era incapaz de protegerlo, por lo que los hijos de Marisela, junto con la pequeña hija de Rubí y otros familiares, deciden pedir asilo en los Estados Unidos. Marisela murió sin ver jamás a Sergio Barraza tras las rejas. Las autoridades, por su parte, nunca dieron con él. Sin embargo, este hombre fue abatido en un enfrentamiento con el ejército mexicano en diciembre del 2012. Obviamente no sabían que se trataba de él hasta después de realizarle las pruebas de ADN. En octubre del 2012, la Fiscalía presenta como culpable de la muerte de Marisela a José Enrique Jiménez Zavala, alias Wicked. Él declaró que recibió la orden de quitarle la vida a Marisela por un pacto entre dos organizaciones delictivas, dado que las actividades que realizaba Marisela, sus viajes constantes a Zacatecas, llamaban mucho la atención de los medios, algo que no le convenía a las organizaciones. Sin embargo, la familia de Marisela hasta el día de hoy dicen que ese hombre no fue más que un chivo expiatorio, ya que el hermano de Marisela junto a otras personas, quienes presenciaron el hecho, reconocieron como autor del mismo al hermano de Barraza. Sin embargo, las autoridades hicieron caso omiso nuevamente. Jiménez Zavala pierde su vida a manos de otro recluso en circunstancias bastante extrañas en diciembre del 2014. Marisela se convirtió en un gran emblema de dignidad y lucha y empoderó la fuerza de la mujer mexicana. En el año 2019 se realizó una petición a la Comisión Internacional de los Derechos Humanos por la causa de Marisela y su hija Rubí, ya que no se le dio el derecho de acceder a la justicia, por lo que ella tuvo que salir a las calles, encontrando así la muerte. Tengamos en cuenta que Marisela inició una lucha en Ciudad Juárez, un lugar donde lamentablemente la muerte es moneda corriente. Fue una verdadera madre de coraje luchando en la boca del lobo y pasó sus últimos días exigiendo lo que le correspondía por derecho, justicia. Pero su voz jamás fue callada y su grito hoy se replica por miles. Lamentablemente, el Estado le quedó demasiado chico a esta inmensa mujer. Bueno chicos, este ha sido el caso del día de hoy. Quizás se les pudo hacer largos, pero yo creo firmemente que es una historia que merece ser contada una y mil veces. Marisela merece jamás ser olvidada por la gran lucha que inició, por la gran dignidad con la que enfrentó poderes tan terribles. Por favor, no se olviden de dejar en los comentarios ¿Qué opinan, muchachos? ¿Hubo justicia? Pues no, porque al final de cuentas pues dejaron sola a la mamá de Marisela, no hubo justicia. Buscó la A pesar de justicia las por... pruebas que estaban, o sea, el cuerpo estaba y las declaraciones, sí, las declaraciones de las demás personas, o sea, no les bastó. O sea, y aparte ya había antecedentes de que ella fue manipulada, o sea, no hubo como que congruencia en su decisión. Así es. Giovanni, ¿quieres hablar, Giovanni? Abra su micrófono sin problema. ¿Dónde anda Giovanni? Bueno, Giovanni nos escribió aquí por el chat. ¿Qué más, niños? Atsiri. Y luego, o sea, después de la muerte, ni siquiera tomaron en cuenta que la persona se había ido con la niña, o sea, había escapado. ¿Qué es la justicia aquí en México? Nada. Nada, ¿verdad, Miriam? Y la señora tiene una entrevista donde ella habla exactamente de lo que es la justicia. Hace rato algunos de sus compañeros decían que pusimos un video, realmente cambié así como que la casa bien rápido porque pusimos un video donde una señora declara cómo mató a su marido, así, sin nada, y dice, yo al contrario, yo hasta me sentí bien de que lo maté, ¿no? Y entonces les daba risa porque la señora pues la hacía de una forma así como muy ligera, ¿no? Entonces los especialistas dicen que pues ella llegó a un estado de neurosis donde ella no siente ningún remordimiento por los maltratos que tenía de su esposo.
¿sí? Su esposo la maltrataba mucho, le pegaba. Entonces ella lo mata y todo. Y uno de sus compañeros decía que había una diferencia entre lo que era venganza y justicia. Y es verdad. Y muchos de sus compañeros también dijeron que a veces era bueno hacer justicia por su propia mano. En realidad, ¿qué es la justicia? Es una equidad, sí, es una equidad de derechos, es una equidad de obligaciones. ¿Quién aplica la justicia y cómo se debe de aplicar? Porque es uno de los valores más difíciles que hay. Porque empecé diciéndoles en la clase que era un valor muy difícil de aplicar. Marisela buscó la justicia todo el tiempo por parte de las autoridades, todo el tiempo, y terminó muerta. Y sus hijos terminaron buscando asilo político en Estados Unidos. Era más fácil, yo creo, que vengarse. Se supone, ¿verdad, Chiri? Se vuelve a morir Platón de lo que realmente tenemos por el concepto de justicia, ¿no? Platón por eso mismo decía, el hombre es racional, el hombre tiene un alma sensible que sabrá a poder aplicar lo justo ante las circunstancias de la vida. ¿Qué falla aquí en la justicia? ¿Qué falla aquí en México cuando hablamos de justicia? Es un caso muy triste el que ustedes Valores, la acaban de ver. ética. Exactamente, Leslie. Miren, es como yo les dije al principio cuando iniciamos el curso. Ética es una clase muy platicada y si ustedes se han dado cuenta, no hemos hecho apuntes. No lo hacíamos como lo hacíamos en filosofía o en lógica con nuestras tablas de verdad y eso. Porque si todo el mundo tuviera clases de ética diario, el mundo estaría mejor. Porque si sus compañeros se presentaran a las clases, pensarían de una manera diferente. Y ustedes están viendo la justicia desde otra perspectiva. Porque yo no dudo que un día de aquí me vayan a salir grandes abogados y grandes jueces y grandes personas que tengan el poder para poder aplicar las leyes en nuestro país, ¿no? Y que puedan terminar con tanta corrupción que existe en nuestro país. Ese es mi sueño con ustedes algún día, ¿no? Por eso se da ética, porque ustedes tienen que entrar en esa reflexión de lo que le hace falta a nuestro país y de lo que se ha quedado atrás, ¿no? De que sean grandes activistas, de que luchen por los derechos de las mujeres, de los niños, etcétera, etcétera. Que estoy segura que uno de aquí me va a salir, espero, ¿verdad? Y que si no, sean lo que sean, maestros, ingenieros, lo que vayan a hacer, ustedes tengan valores firmes y apliquen cosas buenas para la sociedad, que no vayan a cometer una injusticia como la que ustedes acaban de ver. Este caso fue tan sonado que tocó hasta las puertas internacionales, ¿no? De otros países, ¿no? Es un caso de gran impunidad también y muy triste. Era como les decía, lo podemos ver desde otra perspectiva platicándole de a ella le pasó, pero ¿qué hubiera pasado si hubiera sido el caso de nosotros? Nos hubieran tocado a una de nuestras hermanas, a nuestra mamá, a nuestros sobrinos. ¿Sí me explico? ¿Verdad que es diferente? Sí, Este mucho. caso, niños, este caso, ustedes si tienen Netflix, está súper bien detallado en Netflix el documental. Está muy padre el documental en Netflix. Así que búsquenlo y véanlo en este puentecillo. Me hubiera gustado pasarles la entrevista. Ya no me da tiempo porque ya me va a sacar la plataforma, pero me hubiera gustado pasarles la entrevista em, de la señora cuando habla de justicia. Se los voy a mandar por el grupo de WhatsApp para que lo vean, ¿va? Es un reportaje que hace el Grupo Milenio y ella habla precisamente de para quién se aplica la justicia. ¿Y les parece si lo comentamos hasta cuando pasen los exámenes, verdad? Porque van a tener exámenes, pero pues vamos a seguir hablando de este tema. ¿Qué les pareció la clase el día de hoy? Un tema muy largo, un video muy largo, pero creo que... ¿Mande? Muy fuerte. A mí me da coraje, pero porque pues hay mucha gente que, por ejemplo, tenemos un vecino que es abogado y me acuerdo, ahí me decidí de carrera, me dijo, no, pues tengo que sacar ¿cómo dijo? Feminicida. A un feminicida.
pero pues es mi trabajo. O sea, tú sabes que hizo o sea, que mató a una mujer, ¿por qué lo vas a sacar? Pues es mi trabajo. Entonces yo ahí decidí, necesito estudiar derecho y voy a hacer justicia. O sea, yo no me voy a quedar callada. O sea, usted me conoce, o sea, yo soy a mí no me van a andar callando. O sea, ¿por qué hacer algo que, o sea, te puede pasar a ti? Tenemos mamá, hermanas, hijas, o sea, bueno, yo no tengo hijas, pero, o sea, nos puede pasar en cualquier momento. ¿Por qué no hacerlo justo? Pero voy para derecho, profe.